oímos tu voz, Señor, nos habla de una vida en libertad. De tu mano vamos, Señor, peregrinos unidos en comunidad. Tu presencia fuerza nos da, es la prueba de que junto a nosotros vas. De que eres un Dios de amor, de Dios que jamás nos abandonará. Y por eso cantamos hoy que tú eres camino, verdad y vida. Y creemos que eres Señor, ayer, hoy, hasta el final de los días. Ofrezcamos esta Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños de Juan Eduardo Olaya Rodríguez, Nani Ferrer, por el niño David Adrián Alonso Water, al Perpetuo Socorro, atención de Amada Pinzón Martínez, por la salud de Publio Vargas, de Eric Rodríguez. Oramos también por nuestros hermanos difuntos, Selma Cecilia Isturaín Méndez, Zoila Samaniego, Justo Narciso Rivas de León. Ofrecemos también esta Eucaristía por la Universidad Tecnológica de Panamá, por toda su comunidad universitaria, que estamos en las novenas del Beato Pier Giorgio Frassati, patrono de nuestra universidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Buenos días, hermanos y hermanas. Saludos especiales a aquellos hermanos y hermanas que a esta hora de la mañana se levantan para celebrar la Eucaristía y orar y escuchar la palabra de Dios por medio de Fe TV, Canal 5, el canal de la misericordia. Vamos a preparar el corazón para recibir la palabra de Dios y para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Ahí en tu casa donde estás, te invito a que cierres tus ojos un momento y en la intimidad del corazón reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que elegiste como Madre del Salvador a la Santísima Virgen María,
singularmente bendita entre los pobres y los humildes. Concédenos que siguiendo su ejemplo, te rindamos el homenaje de una fe sincera y pongamos en ti toda esperanza de salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos dejamos sorprender por la palabra del Señor. Lectura del libro de las Lamentaciones. El Señor ha destruido sin piedad todas las moradas de Jacob. En su furor ha destruido las fortalezas de Judá. Ha echado por tierra y deshonrado al rey y a sus príncipes. En el suelo están sentados en silencio los ancianos de Sión. Se han echado ceniza en la cabeza y se han vestido de sayal. Humillan su cabeza hasta la tierra las doncellas de Jerusalén. Mis ojos se consumen de tanto llorar, y el dolor me quema las entrañas, la bilis me amarga la boca, por el desastre de mi pueblo, al ver que los niños y lactantes desfallecen en las plazas de la ciudad. Los niños le preguntan a sus madres, ¿dónde hay pan? Y caen sin fuerzas, como heridos, en las plazas de la ciudad, y expiran en brazos de sus madres. ¿Con quién podré compararte, Jerusalén? ¿Con quién te podré asemejar? ¿O qué palabras te podré decir para consolarte, Virgen, hija de Sión? Inmensa como el mar es tu desgracia. ¿Quién podrá curarte? Tus profetas te engañaron con sus visiones falsas e insensatas. No te hicieron ver tus pecados para evitarte así el cautiverio, y solo te anunciaron falsedades e ilusiones. Clama, pues, al Señor con todo el alma. Gime, Jerusalén. Deja correr a torrentes tus lágrimas, de día y de noche. No te concedas descanso, que no dejen de llorar las niñas de tus ojos. Levántate y clama al Señor durante toda la noche. Derrama como agua tu corazón en la presencia de Dios. Alza tus manos hacia Él y ruega por la vida de tus pequeñuelos. Palabra de Dios, te alabamos. No te olvides, Señor, de nosotros. No te olvides, Señor, de nosotros. Porque Dios nuestro nos has abandonado y está ardiendo tu cólera contra las ovejas. Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo, de la tribu que rescataste para posesión tuya, del monte Sión donde pusiste tu morada. No te olvides, Señor, de nosotros. Ven a ver estas ruinas interminables. El enemigo ha arrasado todo el santuario. Rugieron los agresores en medio de tu asamblea. Levantaron sus estandartes. No
No te olvides, Señor, de nosotros. Parecía que se abrían paso hachazos en medio de la maleza. Con martillos y mazos destrozaron todas las puertas. Prendieron fuego a tu santuario. Derribaron y profanaron tu morada. No te olvides, Señor, de nosotros. Acuérdate de tu alianza, Señor, pues todo el país está lleno de violencia. Que el humilde no salga defraudado y los pobres y afligidos alaben tu nombre. No te olvides, Señor, de canten aleluya al Señor. Canten aleluya, canten aleluya al Señor. Canten Señor, canten aleluya al Señor. Canten aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven, y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echará fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Saludo fraterno a todos los hermanos y hermanas que siguen esta transmisión. Saludos también a las comunidades que hoy están celebrando el perpetuo socorro, la advocación de nuestra Madre amada. Bueno, hoy las lecturas nos pueden dar también un pantallazo de la imagen de reino de Dios. Pero también yo quisiera aprovechar, ya que estamos en la Universidad Tecnológica, pues de novena de nuestro patrono Pier Giorgio Frassati, pues mostrar un poco cómo el beato Pier Giorgio también vivía el reino de Dios en su vida. Por ejemplo, nosotros desde pequeños recordamos esos cuentos de fantasía en los cuales había un rey, había una reina, había un gran castillo, que el rey gobernaba en ese reino. Todos amaban al rey, aunque algunos pues eran enemigos del rey, de sus mandatos y de su gobierno, y hacían lo posible para arrebatarle ese reino. Bueno, en nuestra vida nosotros tenemos que admitir que siempre estamos sometidos a un reino, o gobernados por criterios, para ser más claro. Nosotros nos dejamos reinar, por llamarle así, por algunos criterios en la vida. A algunos los gobierna el bien, bendito sea el Señor, y que ese bien, por supuesto, no sea solo filantropía, sino que ese bien venga de Dios. Pero a otros penosamente los gobierna el mal. La pregunta de fondo que tenemos que hacernos nosotros los cristianos es, bueno, ¿y tú cristiano? ¿Y yo cristiano? Mientras el reino está en tensión, ¿qué vamos nosotros a hacer para instaurar el reino de Dios aquí y ahora? Ese reino del bien. Y de manera especial me dirijo también a los jóvenes, para tomar el ejemplo del joven Pier Giorgio Frassati. Joven, ¿te vas a quedar estático, estática, inmóvil, sin hacer nada para instaurar el reino de Dios? El reino del bien en la sociedad, en tu casa, en los espacios vitales donde te mueves, en el colegio, en el trabajo, en la universidad. ¿O vas a dejar que el reino del mal sea el protagonista en este mundo? Bueno, hoy precisamente yo quiero compartir un poco de la vida de un joven que decidió no quedarse estático, sino que se movió para ser protagonista del reino de Dios. Y este joven es precisamente el beato Pier Giorgio Frassati, un italiano que murió a los 24 años de edad y que desde hace 3 años lo hemos asumido como patrono de la Universidad Tecnológica de Panamá. Bueno, Pier Giorgio nació por allá en 1901 de un padre agnóstico y de madre no precisamente de una fe católica practicante. Sin embargo, Pier Giorgio desde muy pequeño asumió su compromiso bautismal, es decir, asumió su misión de ser ciudadano del reino de los cielos por medio de la oración, por medio de la misión, por medio de la ayuda a los pobres, por medio de la misericordia. Muchas cosas que hacía escondidas de sus padres para no buscarse líos con su papá, que tenía un fuerte carácter. En la primera lectura que hoy acabamos de escuchar, vemos lo contrario a la instauración del reino. El libro de las Lamentaciones que escuchábamos nos narra el dolor que tiene un pueblo que ha sido llevado por sus reyes a la perdición. Los reyes de Israel tenían la misión de reflejar el reinado de Dios aquí en la tierra, reflejar el gobierno de Dios. Debían reinar como Dios reina, es decir, con justicia, con paz, con unidad, con misericordia, con amor. Pero hicieron todo lo contrario, se alejaron de Dios y vivieron haciendo el mal. Esto trajo la ruina a Israel. Y por supuesto, si los reyes hacían el mal, entonces el pueblo imitaba lo que sus gobernantes hacían. Bueno, trajo la ruina a Israel y llegaron los babilonios, conquistaron el reino de Judá, destruyeron el templo. Eso es lo que hoy va narrando
el libro de las Lamentaciones, ellos no dejaron que Dios reinara en sus vidas. Dejaron más bien que los criterios de este mundo reinaran y el mal se apoderó de Israel. Ellos querían vivir acomodados al mal del mundo y quisieron entrar por la puerta ancha, como dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo del 13 al 14. Pero aquellos que queremos vivir el reino de Dios, el reino del bien, el reino que hace mejor este mundo, tenemos que entrar por la puerta angosta, es decir, hay que esforzarse un poco. Pier Giorgio Frassati es un ejemplo precisamente de vivir el reino de Dios. Él es un ejemplo de cómo nos podemos dejar gobernar por Dios. San Juan Pablo II, en su canonización, en su beatificación en el año 2000, dijo lo siguiente: el hombre de las bienaventuranzas, le llamó San Juan Pablo II, le llamó el hombre de las 8 bienaventuranzas, y lo proclamó patrono de las jornadas mundiales de la juventud. ¿Por qué? ¿Por qué le llamó así San Juan Pablo II? Tendríamos que remitirnos al capítulo 5, versículo del 2 al 10 del Evangelio según San Mateo, donde se nos narran las 8 bienaventuranzas. Se dice lo siguiente, por ejemplo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Habría que entender muy bien, el reino de los cielos es verdad, en plenitud estará cuando Cristo venga y someta todas las cosas bajo sus pies. Pero el reino de los cielos se puede comenzar a construir desde aquí, desde la tierra. Y las bienaventuranzas nos dan precisamente los criterios para construir el reino de los cielos desde aquí, desde la tierra. Yo solamente quiero reflexionar en una sola palabra, y es la palabra que se menciona en las 8 bienaventuranzas: bienaventurado. Cuando leemos las bienaventuranzas podemos creer que el Señor Jesucristo llama bienaventurados a personas pasivas, a personas que no hacen nada más que sufrir. No, hay que entender bien la palabra bienaventurado bíblicamente hablando. La palabra bienaventurado viene del hebreo ashre. ¿Y qué significa ashre? Significa precisamente no un bienaventurado, no. Significa bienaventurado, es decir, son gente, personas que se sienten felices no porque han asumido estos retos que narra Jesús de manera pasiva, sino porque al contrario, bienaventurados porque ellos han decidido arriesgar la vida para poder instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Bienaventurados no los pobres porque no tienen dinero. Bienaventurados más bien los pobres de espíritu, es decir, esa gente que no se aferra a las cosas materiales, al poder que trae injusticia en ocasiones, al placer que en ocasiones pasa por encima del otro. No, bienaventurados los pobres de espíritu porque no tienen apego a ninguna de esas cosas, sino que su único apego es Dios y por tanto luchan ¿para qué? ¿Para que se instaure en esta tierra el reino de Dios. Bienaventurados los que luchan por la justicia. ¿Por qué? Porque arriesgan el pellejo día a día para instaurar el reino de Dios, aquí un reino de paz. Bienaventurados los que son perseguidos por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque no tienen miedo de predicar la salvación. Bienaventurados los puros, porque no se contaminan con la lujuria, con la soberbia, con la vanidad, con la avaricia. Bienaventurados, ashre, es decir, ánimo, arriésgate, porque la verdadera felicidad no está en los apegos de este mundo, sino la verdadera felicidad está en Dios.
Y para poder construir esa felicidad aquí en la tierra, esos bienaventurados se arriesgan. Bueno, Pier Giorgio es un bienaventurado, es un hombre de las bienaventuranzas, porque él no vivió su cristianismo de manera pasiva, sino que fue un hombre en acto, vivió de manera activa el evangelio. Por ejemplo, Pier Giorgio dice lo siguiente: vivir sin fe, sin un patrimonio que defender, sin mantener una lucha por la verdad, no es vivir sino tirando la vida. Incluso a través de cada desilusión tenemos que recordar que somos los únicos que poseemos la verdad. Es lo que dice Pier Giorgio. San Juan Pablo II va a decir de Pier Giorgio lo siguiente: proclama que con su ejemplo, dice San Juan Pablo, Pier Giorgio proclama con su ejemplo que la vida conducida por el Espíritu de Cristo, el Espíritu de las bienaventuranzas, puede comunicar amor y paz. Solamente ese tipo de vida es una vida bendecida. Y sigue narrando San Juan Pablo: Pier Giorgio no fue un hombre pasivo. Pier Giorgio supo dar a Jesucristo. Fue un joven moderno, abierto a los problemas de la cultura, del deporte. Era un gran alpinista. A las cuestiones sociales, estaba inscrito en un partido político. A los valores auténticos de la vida. Pier Giorgio no tenía apegos a las cosas materiales. De hecho, el dinero que le daba a su padre, que tenía muy buena posición económica en esos tiempos, llegó a ser hasta embajador de Italia en Alemania. El dinero que le daba a su padre, Pier Giorgio, cuentan los hagiógrafos, los biógrafos de Pier Giorgio, que se iba caminando desde la universidad, desde el trabajo hasta su casa. ¿Para qué? Para darle ese dinero a los pobres y a los enfermos. Pier Giorgio se vio contagiado de una enfermedad, poliomielitis, y murió de eso. ¿Por qué? Porque arriesgó su vida por amor y misericordia a los que más necesitaban. Bueno, precisamente el Evangelio de hoy también nos narra algo de eso. El centurión no se quedó quieto ante el dolor de su criado, sino que se puso en movimiento por amor a aquel que no era su esclavo, sino que era su hermano. Y así como Pier Giorgio, aquel centurión proclama hoy que sin fe no hay razón. Es la fe lo que nos hace felices y bienaventurados, nos da una razón para vivir. Por eso mando un mensaje directo a los jóvenes. Hoy los jóvenes siguen siendo el relevo generacional y podemos tomar del ejemplo de Pier Giorgio, un hombre motivado por la fe, un hombre que no se quedó estático, no se acomodó a las comodidades de su familia y de su tiempo, sino que se puso al servicio de los demás para construir el reino de los cielos. Bienaventurado Pier Giorgio, porque no se quedó estático. Yo te quisiera invitar a ti, joven, a ti, hermano y hermana de las comunidades universitarias de nuestro Panamá, que también te toca trabajar con jóvenes. No te quedes estático, ponte en acto. Bienaventurado cuando tú y yo nadamos contra corriente, contra el reino del mal, y luchamos para construir en este mundo el reino de Dios, el reino de bien, de paz, de justicia y de amor. Al Señor, que es el Rey de ese reino, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Acogidos a la misericordia de nuestro Señor, que derrama sobre nosotros el bien de las bienaventuranzas, dirijamos nuestras oraciones y a cada una de ellas responderemos. Responderemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por la Iglesia, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los misioneros, los laicos. Ilumínalos con tu espíritu para que sigan evangelizando en el mundo académico. Oremos al Señor.
Lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los estudiantes universitarios, para que su pasión, su sabiduría, su grandeza, sus ideales, los pongan al servicio de una sociedad más justa, más humana y más fraterna, según los criterios de Dios. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los docentes, concédeles fuerza y seguridad para liderar, gracia y compasión para ver las necesidades y debilidades, y esperanza e ilusión para lograr hacer una diferencia en la vida de sus alumnos. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por las autoridades y administrativos de nuestras universidades, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan llevar a cabo las tareas encomendadas según la voluntad de Dios, por el bien de nuestras instituciones y del país. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por los centros educativos, escuelas y universidades, para que se mantengan fiel a los principios de su misión, que puedan hacer frente a los momentos de dificultad económica, política y social. Encomendarlas a Dios, deseando su permanencia y sano funcionamiento. Oremos al Señor. te lo pedimos. Acepta, Padre Santo, estas oraciones que te dirigimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oren, hermanos y hermanas, a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge, Señor, estas ofrendas que manifiestan nuestro filial servicio, para que al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo de la bienaventurada Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte en esta conmemoración de la Virgen María, porque ella, al aceptar tu palabra en su corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal y al dar a luz a su Creador preparó el nacimiento de la Iglesia. Porque ella, al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo. Porque ella, al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Santo prometido, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Y desde su asunción gloriosa al cielo, sigue mostrando su amor a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria del cielo, hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos sin cesar, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, gloria, alabanza a Él, el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, gloria, alabanza a Él, el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, Hosana, oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida, santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Beato Pier Giorgio, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Domingo, a sus obispos auxiliares eméritos, Pablo y Urías, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Selma, Cecilia y Suraín Méndez, Zoila Samaniego, y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bienaventurados los que se oponen a ser hijos del mal y aceptan ser hijos de aquel de quien proceden todos los bienes, hijos de Dios. Por eso nos atrevemos juntos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dé, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas
por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. A la distancia, allá en casa, nos deseamos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos siempre tu paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos tu paz, paz, y danos tu paz, paz, y danos tu paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Qué gran momento, el silencio es total. Tu sangre y cuerpo en el vino y el pan. Es tu encuentro con la humanidad, hecho alimento para la eternidad. No te arrepientes, Dios, no te resistes, no miras si yo soy o no pecador. Solo te entregas, Dios, solo puedes sernos fiel, solo nos brindas tu amor y perdón. Se doblan las rodillas al frente del altar. Cual sol que nace, te levantas mientras todos te adoramos. Y quisiera que mi vida también te adore siempre y sea yo custodia viva y seas tú la luz de
hechos partícipes del alimento espiritual, te pedimos, Señor Dios nuestro, que imitando asiduamente a la bienaventurada Virgen María, nos encontremos siempre diligentes para el servicio de la Iglesia y experimentemos el gozo de ser sus servidores. Por Jesucristo nuestro Señor. Un saludo fraterno a todos los hermanos que en esta situación particular de cuarentena y de pandemia han seguido llevando la misión de formar buenos ciudadanos para el futuro, para el mañana, en las universidades. Saludos a los administrativos, a los investigadores, a los docentes y de manera especial también a nuestros queridos estudiantes. Ánimo, que el esfuerzo que están realizando el día de hoy tendrá mucho fruto para esta nación en el mañana. Y ya desde hoy, se convierten en protagonistas de un mejor Panamá. A ejemplo del beato Pier Giorgio Frassati, con esos pequeños y grandes esfuerzos, construyamos todos juntos el reino de los cielos aquí en la tierra. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Quedamos en la paz del Señor. Saludemos a la Reina de los cielos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Tengan todos un excelente sábado.